apagamos nuestros audios, ¿ya? Se está grabando la llamada. Nos presentamos y apagamos nuestro audio porque si no se va a filtrar, ¿ya, chicos? Y vamos a perturbar, ¿no?, el desarrollo de la sesión, ¿sí? Muy bien, entonces empezamos. Muy bien, chicos, ahí hemos podido ver un poco, ¿no?, en relación a la institución y al Colegio SANE, ¿correcto? Ahora vamos a ya enfocarnos en relación al tema que nos aborda y nos reúne el día de hoy, ¿sí? Que es el periodo de la llamada reconstrucción nacional, ¿ya? El periodo de la llamada reconstrucción nacional. ¿Qué entendemos, chicos, con el término reconstruir? A ver, ¿qué entendemos con ese término, no? Dice, profe, voy a reconstruir, ¿no? Acá ya tengo una obra y tengo que reconstruir, ¿no? O dice, la reconstrucción de los hechos. A ver, chicos, ¿alguien que desea ahí opinar? Arreglar, me dice Miguel Ángel, ¿ya? Muy bien. Arreglar, ¿no? Sí, Oscar Coronel, te escucho, hijo. Profesor, buenas tardes. Reconstruir es hacer algo que ya está deteriorado, o sea, volverlo a hacer nuevamente. A eso se refiere, profesor. Correcto, ¿no? A aquello que ya estaba ahí construido, ha pasado algo y hay que nuevamente, ¿no?, reedificarlo. Ajá. Correcto. Acá nos dice reparar, nos dice por acá, no reparar, arreglar también nos dice, ¿no? Volver a realizar nuevamente las cosas, nos dice Jorge Morales, ¿correcto? Profesor. Sí. Sí. Sería sí. También, o sea, es una renovación, ¿no? O sea, cambiar quizás, digamos, lo feo, lo dañado que está y entonces cambiarlo por algo mejor. Muy bien, correcto, correcto. Ya, entonces, puntos muy acertados, ya dice acá, ¿no?, la versión de sus compañeros que están participando y lo que voy leyendo también dice, ¿no?, reconstruir nuevamente el lugar, un objeto, ¿no?, ya, nuevo, ¿no?, como algo nuevo, dice, ¿no?, reparar algo que se dañó, algo que se rompió, ¿no? Dice, sería como rehacer algo, ¿no?, que ha sido dañado o necesita, ¿no?, objetivos, ya también para la persona, dice, ¿no?, para la persona. Rehacer o volver a construir, nos indica también por ahí. Muy bien, chicos, muy acertadas sus opiniones, ¿no?, su participación, y de eso se trata, chicos, que siempre podamos participar, ¿ya? No siempre vamos digamos, comulgar con lo que vamos a decir, ¿no? Pero siempre participemos en el ánimo del respeto, ¿no?, en el ánimo de, digamos así, de la fraternidad, ¿no? ¿Sí? No con el ánimo de decir, bueno, lo que yo digo es verdadero y lo que tú dices es falso, ¿no? No, chicos, ya siempre con el ánimo de respeto y de forma fraternal siempre las participaciones, ¿ya? Correcto, chicos, muy bien, ya ustedes ya lo han indicado, ¿sí? Y debajito vemos ahí algunos personajes, tal vez ustedes conozcan algunos de ellos, ¿no? Vemos la figura de un militar y al costado un escritor, ¿no?, aparentemente, ¿ya? Esos personajes ya lo vamos a ir viendo dentro de el desarrollo de la sesión de clases del día de hoy, ¿ya? Correcto, entonces vamos a proyectar un pequeño video, ¿ya? Y luego vamos a, digamos, a socializar algunos conceptos, ¿ya? Atentos, por favor. Tacna y Arica quedaban en posesión chilena durante 10 años.
Tacna y Arica quedaban en posesión chilena durante 10 años, al cabo de los cuales un plebiscito decidiría si quedaban en poder de Chile o retornaban a nuestro país. La guerra implicó la pérdida de los yacimientos de guano y de salitre, de guano temporalmente y de salitre perpetuamente. Dado que el Perú había sido un país que su Estado sobre todo, había vivido del guano y el salitre, entonces la economía, sobre todo del Estado, la economía pública, como dicen los economistas, quedó destruida. Hubo que reconstruirla prácticamente desde sus cimientos. El impacto más notable de la guerra con Chile es el haber comprobado, constatado que no éramos lo que pensábamos. Y si pensábamos que ya de alguna manera habíamos ingresado a la modernidad, lo que significaba la creación, funcionamiento de un Estado nacional, significaba también la operatividad de una economía de mercado, finalmente que también había echado raíces entre nosotros la ciencia y la tecnología. Pero la guerra nos sorprendió. A fines de 1883, Miguel Iglesias asumió la conducción de un Estado casi inexistente. Se tenían que reactivar todos los sectores productivos. Muchos comparaban en este sentido la situación de nuestra economía al día siguiente de la independencia, en el sentido de que había que empezar prácticamente de cero. En cambio, la economía privada, aunque también había sufrido, se vio menos afectada. Benefició duramente a los políticos de su tiempo y demandó una renovación para salir del hoyo en el que estábamos después de la guerra con Chile, fue el destacado intelectual Manuel González Prada. González Prada criticó a todos los presidentes de la etapa conocida como Reconstrucción Nacional. Por ejemplo, a Miguel Iglesias por firmar el Tratado de Ancón, a Avelino Cáceres por firmar el Contrato Grey. Manuel González Prada, en su famoso discurso en el Teatro del Politeama, acuñó esa célebre frase: los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. González Prada fue director de la Biblioteca Nacional justamente después de Ricardo Palma. Y por supuesto también ¡ping!, enfiló sus críticas contra el autor de Tradiciones Peruanas. González Prada fue implacable con la oligarquía, con la clase dirigente, responsabilizándolas de la marginación del indio y de no haber articulado una verdadera nación. No a toda la dirigencia nacional, digamos, a todos los que no estuvieron a la altura de las circunstancias, pero yo creo que su objetivo de González Prada es Pierola, ¿no? El hombre que al terminar, digamos, las batallas que determinan, digamos, la caída de Lima, huye, ¿no? Y no da cara, ¿no? Y no asume, digamos, su rol, no quiere firmar la paz, simplemente se desaparece. Entonces, como que los chilenos entran y encuentran una casa vacía, sin dueño, ¿no? Entonces, eso va a permitir incluso que los chilenos puedan consolidar su poder en Lima, ¿no? A nivel de municipalidad, a nivel, digamos, de toda la policía, porque los peruanos, digamos, han dejado el territorio totalmente abierto para lo que va a venir después, que es la ocupación. Muy bien, chicos. Ahí hemos podido apreciar un poco en relación a esa época de la historia, ¿no? Una época de nuestra historia, pues, un poco triste, ¿no? Ya un poco triste. Sí, seguramente ustedes han escuchado hablar un poco en relación, pues, a la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto? Si alguien desea comentar, chicos, en relación al video que hemos visto,
relación a la guerra llamado la guerra del Pacífico, ¿no? Entre Perú, Chile y Bolivia. ¿Lo pueden hacer? Sí. Sí, Oscar, ¿algo? ¿O alguien? A ver. Ya, porque me dicen está un poco mal la señal. ¿Me logran escuchar, chicos? ¿Me confirman, por favor? Sí, me dicen, ya. Sí se escucha bien. Sí, por ratos creo, chicos, es el lugar de donde estamos, ¿no? Hay un poco, ¿no? La señal baja del internet y se escucha posiblemente entrecortado, ¿no? Entrecortado. Ya, entonces les preguntaba, chicos, ya. El video no se ha escuchado bien, me dicen. Ya puede ser por ello, ¿no? Ya, pero básicamente estaba en relación a la llamada Guerra del Pacífico, ¿no? Después de la crisis, ya, producto de la Guerra del Pacífico, ¿no? Imagínense, no hay una pelea entre países, ¿no? ¿Ya? Después de la guerra termina, pues, ¿no? En una situación de crisis, ¿no? Y eso les preguntaba, ¿no? ¿Qué entendemos por reconstruir? Y ustedes me dicen, nuevamente, elaborar, ¿no? Ya, reedificar algo, ¿sí? Hacer algunos cambios, me indicaban por ahí, ¿no? Y yo les preguntaba, ¿han escuchado hablar acerca de la Guerra del Pacífico, chicos? ¿Alguien ha escuchado por ahí? La Guerra del Pacífico entre Perú y Chile, ¿no? ¿Alguien? Sí, profesor, me dicen por ahí, ¿ya? Y si hemos escuchado, chicos, a ver, ¿nos pueden comentar algo? Yo levanté la mano, pero no me respondió. Sí, Fátima, te escucho, hija. Sí, profesor, he escuchado de la Guerra del Pacífico, que fue un conflicto armado entre Chile y los aliados bolivianos, y que en el año 1879 y 1884. Ujú, ujú. Muy bien, hija. ¿Me das tu nombre, por favor? Fátima Fernanda González Gallardo. Fátima, ¿no? Muy bien, hija. Correcto. Ya es un conflicto, pues, ¿no? Entre países. Sí, Miguel, te escucho, hijo. Bueno, profesor, yo también escuché un poco sobre la Guerra del Pacífico. Fue un conflicto entre Perú y Chile y creo que Bolivia hizo alianza con Perú y fue que Chile nos derrotó. Ujú. Correcto, exacto, ¿no? Se dice que Bolivia es como si fuésemos amigos, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a mecharnos acá al amigo que está ahí al lado, ¿no? Somos dos contra uno, le vamos a tandear, dice, ¿no? Ya, somos dos, y Bolivia nos induce, vamos a participar en la guerra, ¿no? Ya, aunque ya también está, pues Chile también está todo bravucón, ¿no? Entonces, Bolivia nos induce, Bolivia se retira y nos deja ahí solos, ¿no? Ya eso es lo que pasó, pues, en esa época, ¿ya? Correcto, por acá nos dicen, ¿no? Llamado también la guerra del guano y salitre. Muy bien, chicos. Ajá, correcto. La guerra fue por los recursos naturales, ojo, ¿ya? La guerra fue por los recursos naturales, ¿no? Y siempre todas las guerras, chicos, ha sido por eso, ¿no? Por un factor económico, ¿ya? Sí, siempre fue por ello, ¿ya? Muy bien, chicos. Ya agradecer su participación, ya bien, no bien acertada, sí, cada uno de ustedes, ya, y ya agradezco eso porque es importante romper el hielo, ya, sí, no hay que tener miedo, chicos, ¿no? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo se aprende a caminar? Pues gateando, intentando, ¿no? Entonces, el hecho de ya ustedes soltarse, mostrarse, opinar, estamos rompiendo ¿no? Esa barrera. Muy bien, entonces dice, primera pregunta, y ustedes me van a ayudar, ya dice, ¿cuál fue el contexto histórico de la llamada reconstrucción nacional? Y ustedes ya me han indicado. ¿Cuál fue ese contexto, chicos? ¿Es posterior a quién? ¿Posterior a qué, chicos?
A ver, ¿a qué época? Ustedes ya me lo han dicho, ¿ah? Recuerden. ¿En qué contexto histórico se da, chicos? ¿Cuándo? ¿Qué suscita en el Perú? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? ¿O se me ha cortado el audio? Sí, sí, muy bien. Sí, sí, Fátima, te escucho, hija. ¿A la guerra del Pacífico? Correcto, ajá, la llamada Guerra del Pacífico. Ya, entonces, el periodo de la reconstrucción nacional ya es un periodo, ¿no? Posterior a la llamada Guerra del Pacífico, ¿no? La guerra por el guano y salitre. Ya, entonces, un periodo en el cual el Perú estaba en una crisis, ¿no? Sí, económica, ¿no? Financiera, ¿no? En el aspecto militar, en el aspecto de la moral misma de la población, imagínense, ¿no? Ya la población ahí, ¿no? Que ha sido derrotada, cuando hay un enfrentamiento de fulbito, ¿no? Cuando tú ganas el partido, estás ahí, pues feliz, ¿no? ¿Ya? La moral está en alto, pero cuando pierdes, tu moral está cabizbaja, ¿no? Estás triste de igual manera, ¿no? En ese contexto, la población pues estaba penada, estaba contristada, ¿no? La moral estaba por los suelos, como se pudiese indicar. Es el contexto, ¿no? La guerra la guerra del Pacífico, la guerra del guano y salitre, ¿no? Etcétera. Muy bien. Segunda pregunta dice, ¿cuál es la importancia que tiene la figura de Manuel González Prada? ¿Ya? Manuel González Prada. ¿Cuál será, chicos, no, la importancia de este personaje, Manuel González Prada? Ahí en el video habla, ¿no? De su discurso en el Politeama, dice, ¿no? Y dice una frase todavía importante. Los viejos, ¿a dónde van? ¿A dónde, chicos? Los viejos a la... Sí, a ver, ¿alguien? Sí, sí, Miguel. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Correcto. Ajá, muy bien, es exacto, ¿no? Acá como me están indicando también. Ya, los viejos a la tumba, ¿no? Y los jóvenes a la obra, ¿no? Pero eso lo hacía de forma figurativa, porque hay muchos jóvenes, pues, que están con el espíritu de viejito, ¿no? Y hay muchos viejitos que tienen el espíritu de joven, ¿no? Ya. Pero lo hacía en referencia a qué, chicos, a la clase dirigencial, ¿no? Que había terminado traicionando, ¿ya? A los intereses de la nación peruana, ¿no? Entonces, por eso lo decía, ¿no? Esos viejos, ¿no? Ya añejados, ¿no? De la aristocracia, de estos militares, ¿no? Y lo que han hecho solamente traicionar, ¿no? A la nación peruana. Es obligación de nosotros, de los jóvenes, ¿no? Reconstruir ya esta nación, ¿sí? Reconstruir y edificar un nuevo Perú, ¿no? Eso era más o menos su ideario, ¿no? De Manuel González Prada. Correcto, chicos, muy bien. Ya muy bien, muy acertadas sus participaciones, ¿no? Ya de eso se trata. Y por último dice, ¿qué hecho en particular permite la victoria de Chile en la Guerra del Pacífico? ¿Qué hecho histórico, chicos, ya permitió, ¿no? La victoria de Chile ya en la Guerra del Pacífico? Sí, profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí, joven. El hecho en particular, profesor, era, no, bueno, para los chilenos, era una guerra ganada, y más que todo por la recuperación y de poder atrapar, ¿no? Al Huáscar. Ellos se sienten, hasta ahorita, hoy en día, se sienten los pioneros, que en realidad la guerra no estaba ganada, profesor, porque por las espaldas de los peruanos había otro país que habían ingresado. No sé si usted lo sabe eso, ¿no? Ya. Entonces, ellos claro. se creen, por ejemplo, los chilenos, claro, se creen ganador, ¿no? Entonces, al tener el Huáscar y hasta ahorita tener algunos uniformes en el mismo Huáscar, ¿no? Ellos lo tienen como un trofeo de guerra y como un museo. Claro. Exacto, ¿no? Exacto, tienes razón. ¿Me das tus datos, por favor, hijo? Jorge Morales Antonio. Jorge Morales Antonio. Y profesor, y inculcando esto, el Huáscar se encuentra pues acá en Santiago de Chile, en Talcahuano, ¿no?
En Talcahuano se encuentran y bueno, yo en una parte me fui, profesor, a ver Ya. esto, pero en realidad no nos ingresan llevar ningún tipo de celular, cámara fotográfica, nada por el estilo. Solamente es Mm, presencial, ¿no? Para uno ver, y hasta ahorita, como le digo, se mantiene todavía esos uniformes de nuestros compatriotas, ¿no? ujú. Como le digo, como trofeo de guerra. Claro, de todas maneras, ¿no? Ellos, y tiene razón, ¿no? Lo que indica, pues, ellos, la moral, como les indicaba, ¿no? De los chilenos, al haber triunfado en la Guerra del Pacífico, está en alta, ¿no? Ya. En cambio de nosotros, al haber perdido, imagínense, ha estado un promedio de 4 meses los chilenos acá en el Perú, ¿no? Y han, no solamente en Lima, en distintas partes también del Perú. Por ejemplo, yo soy de la zona de Ancash, ¿ya? Y Ancash tiene, ¿no? Una zona de la costa, la cordillera de Huaylas, ¿no? El callejón de Huaylas y el callejón de Conchucos, que es una zona más alejada. Y para haber llegado a esa zona, pues, ¿no? Ahora también es un poco dificultoso porque es horas de viaje. Y hay historias que se cuentan ahí, ¿no? De que los chilenos llegaron hasta ahí, ya, y en esas épocas, pues, no había ni siquiera carretera, lo hicieron a pie, ¿no? O a lomo de caballo, ya, pero hay personas, heroínas, ¿no? Dentro de nuestra historia, ya, que se cuentan, ¿no? Por ejemplo, allá en Chavín de Huántar, ya, ¿no? Ustedes deben de saber, ¿no? La cultura Chavín, se narra, por ejemplo, que había una pobladora, ¿no? Que se vio obligada a dar de comer a los chilenos, a una tropa chilena. ¿Y qué hizo ella de forma valerosa? No había preparado un infunge, un veneno, y a toda esa tropa les había dado de comer, ¿no? Al cabo del tiempo todos murieron, ¿no? Pero ahí se ve su entrega, su valentía, ¿no? Ya, el amor, ¿no? Hacia la patria, el haber accionado y el no haber tenido temor, ¿no? De realizar ello, imagínense. Entonces, de igual manera hay historias que se narran, se tejen, ¿no? En distintas partes de nuestro Perú, chicos. Muy bien. Muy acertada, chicos, ¿no? Muy acertada su participación. Hay cosas que vamos aprendiendo, como lo que nos indicaban, ¿no? Acá su compañero Jorge Morales. ¿Ya? Y de eso se trata, chicos, ¿ya? De eso se trata, de socializar información, ¿no? ¿Ya? Porque el aprendizaje es cooperativo, ¿no? Es en conjunto, ¿ya? El nuevo enfoque educativo, chicos, ¿no? Permite, pues, que esto se dé, ¿no? El docente solamente es un mediador del aprendizaje, el constructor del aprendizaje, pues, son ustedes, ¿no? Mediante su participación, sus preguntas, ¿no? El intercambio ¿no? de información, etcétera. Y en ese camino estamos, chicos, ¿ya? Muy agradecido, ¿no? Muy acertada también sus intervenciones, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos continuando, ¿ya? Dice, el surgimiento, ¿no? El surgimiento tras la crisis de la reconstrucción, ¿no? Como estábamos indicando, el periodo de la reconstrucción nacional, chicos, es después ¿no? de la crisis, ¿ya? Que había producido la Guerra del Pacífico, ¿no? Había dejado devastada, ¿no? Al Perú, ¿ya? ¿Sí? Y se va a dar un inicio, ¿no? De reconstrucción institucional, ¿ya? Sí. Básicamente es en el llamado segundo militarismo, ¿sí? De 1884 a 1985, ¿no? Que es el intento de los militares por recuperar el honor nacional, ¿no? Ya que había un vacío del poder, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, la figura ¿no? de Miguel Iglesias, ¿no? Y otros personajes en esa época, pues, llegaron y no había presidente de chicos acá en el Perú, ¿no? Ahí se narran historias, ¿no? De que se habían llevado el erario nacional para comprar armamentos, buques, ¿no? De guerra, ya a Europa, sí, y algunos de ellos ya no volvieron, ¿no? Sí, ya no volvieron. Entonces llegan los chilenos acá, pues no está el dueño de casa, ¿no? Si no está el dueño de casa, pues ellos hicieron fiesta ahí, ¿no? Hicieron su festín. Ustedes deben saber, por ejemplo, cuando llegaron ahí, ya quemaron la Biblioteca Nacional, ¿no?
Ya, y estaba ahí, pues, la figura de Ricardo Palma tratando de defender, ¿no? Y mucha de nuestra información, ya, ¿no? Eh, que hubo hasta esa época se ha destruido, pues, ¿no? Porque toda nuestra información cultural, ¿no? Hasta antes de la independencia de Perú, en la época, pues, ¿no? Autóctona, es decir, las informaciones, ¿no? De algunas culturas, etcétera, ya muchas de ellas se han perdido, ¿no? ¿Ya? Muy bien, chicos. Muy bien. Ahí, como se estaba indicando, ¿no? Vemos ahí un poco en relación al se estaba señalando, ¿no? El segundo militarismo, ¿ya? Si es que había un primero, se entiende que hay un segundo, ¿no? El primero, pues, fue cuando se da la independencia del Perú. Hay los caudillos militares, ¿no? Que se van a ir a disputar ya ¿no? El botín ya. Se van a disputar por quién va a tener el control, ¿no? Ya ahí estaba, pues, ¿no? Gamarra, ¿no? Ya había otros personajes que se disputaban, ¿no? Por tener el territorio peruano a su disposición. Esta segunda etapa, chicos, ya corresponde ya pues al segundo militarismo, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Correcto. Ya, según Jorge Basadre, ¿no? El tacneño, historiador, ¿no? Jorge Basadre Groma, ¿ya? Nos va a indicar que es la reivindicación de los militares, ¿no? Contra la derrota ya chilena, ¿no? Es decir, los militares van a querer nuevamente levantar, ¿no? La honra, ya, ¿no? Digamos así, la denigración en la cual había sido sometida, ¿no? Por parte de los chilenos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los desafíos que van a afrontar, chicos? Ya, dice desafíos, la recuperación educativa, ¿no? Por ejemplo, se va a dar la reactivación de las universidades, se va a dar la reconstrucción, porque habíamos indicado la Biblioteca Nacional, ¿no? Ya había sido quemada, había sido tomada, ¿no? Y va a haber mucha influencia, ¿no? En relación al positivismo, ¿ya? Cuando hablamos de positivismo, chicos, es una corriente filosófica, ¿ya? Es básicamente racionalista, ¿ya? Y en ellas, pues, va a primar mucho el aspecto práctico, ¿no? O sea, el amor hacia la nación, ¿no? El amor hacia la nación, ¿sí? Y muchos de ellos, en su línea más extrema, pues van a ser, ya como el caso de Manuel González Prada, ya es un anarco-sindicalista, ¿no? En esa época también van a surgir estos movimientos, el anarco-sindicalismo, ¿ya? Muy bien. Sí, que va a tratar de reivindicar, ¿no? La honra, la moral digamos, de la nación peruana, ¿no? Que había sido, pues, muy vejada, ¿no? Sí, y va a elaborar varios escritos, dentro de ellas, por ejemplo, ¿no? De Manuel González Prada, tiene algunos discursos, por ejemplo, el discurso en el Politeama, ¿no? Horas de lucha, ya su obra principal es Anarquía, ¿no? En la cual pues va a enalborar ya algunos aspectos que, digamos así, van a tratar de recomponer, ¿no? Esa nación, ya que por muchos intereses políticos, pues fue dejado de lado, ¿no? Fue dejado de lado y solamente usaban, ¿no? Sus recursos para poder enriquecerse, ¿no? ¿Qué más vemos, chicos, por acá? Vemos, por ejemplo, la recuperación económica, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, la firma del contrato Grace, ya dada por, en este caso, por Cáceres, ya, que va a ser uno de los primeros contratos con una firma francesa, ¿no? Que va a ser para la introducción de capital francés, ya, digamos, y después de ello, ¿no? Ya la firma francesa le va a decir, o la casa francesa le va a decir, muy bien, te doy este préstamo, pero ya necesito que tú lo inviertas para yo poder extraer, ¿no? Materia prima de tu país. Entonces van a construir algunos ferrocarriles, algunas vías, ¿no? De conducción, ¿sí? Principalmente, ¿no? Para poder extraer dicha materia, ¿ya?
¿Qué más, chicos? Dice, ya sustitución ¿no? del patrón, ¿no? Monetario de la plata por el oro, ¿no? Ya, de la plata por el oro. Acá vemos ya otra situación, ¿no? Otros aspectos en el aspecto político. Ya, va a ser un periodo de mucha divergencia también. En esa época, chicos, hay que entender, ¿no? Que la lucha siempre ha sido desde el inicio de la República entre los militares y los civiles. Ya, ahí tenemos los gobiernos civilistas y los gobiernos militaristas, ¿no? Ya. El que habían llevado al debacle o a la crisis, ¿no? A la pérdida de ¿no? la guerra con Chile, ¿ya? ¿Quién estaba en el poder? Estaban los civilistas, ¿no? Ya, entonces los militares van a querer, en este caso ya, ¿no? Llevar las riendas políticas, ¿ya? En el aspecto social, de igual manera, estábamos muy fragmentados, ¿no? Hasta ahora, creo, chicos, ¿no? Ya hay mucha fragmentación social, ¿no? Sí, hay mucha fragmentación social, hay mucha, digamos así, no hay una cohesión nacional como nación, ¿no? En cambio, muchos países, ¿no? De Europa, ¿no? Principalmente, pues, tienen ese amor o ese estado ya sea consolidado como un estado-nación, un estado unificado, ¿no? Pero acá en el Perú, aún no, chicos, ¿no? Los del sur, ustedes deben saber, ¿no? Los del sur votan, ¿no? Distinto, contrariamente a los que votan del norte, ¿no? Los del sur, ¿no? Su línea es un tanto más hacia la izquierda. En cambio, los del norte es un tanto más hacia la derecha, ¿no? Y los del centro están en ese punto intermedio, ¿no? Excepto de Lima. Ya, entonces, es un país también muy fragmentado en el aspecto social. Imagínense, en esa época, con mayor razón, ¿no? Ya, con mayor razón. Ya en esa guerra, por ejemplo, con Chile, ¿no? Participaron las montoneras, ¿no? Ya, las montoneras, ¿no? Y ellos, muchos de ellos ofrendaron su vida, ¿no? Ofrendaron su vida. Muy bien. Ya, ¿en qué va a consistir, chicos, ese periodo de la llamada reconstrucción nacional? Ya se van a usar algunas estrategias ya en el aspecto económico para buscar la estabilidad financiera, ¿no? Y de eso se trata, pues. Ya. Por ejemplo, cuando hubo en 1990, ustedes deben saber, ¿no? Cuando el Perú estaba en una crisis financiera producto de la devaluación de la economía, ¿no? Dada por Alan García, ya Fujimori se vio obligada a hacer una reestructuración económica, ¿no? Igual, en esa época, ya, en la crisis en la que estaba sumergida el Estado peruano, pues se tuvo que cambiar, ¿no? La plata por el oro. Y ustedes saben, el oro, chicos, no se devalúa, ¿no? Más al contrario, es una reserva principal, ¿no? Ya en el tiempo. Dice, acá nos indica, ¿no? Frente a la asfixiante deuda externa, ya el primer gobierno del general Andrés Avelino Cáceres, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Va a firmar el contrato Grace, ¿ya? Sí. Que va a ser decisiva para reiniciarse, ¿no? El sistema financiero, para reactivar, ¿no? El sistema financiero, ¿ya? ¿Qué más? Se va a dar una reforma económica, ¿no? El retiro del billete fiscal devaluado, el dinero que ya no tenía valor, ¿no? Devaluado, y la creación de nuevos impuestos, el impuesto al tabaco, el impuesto al opio, en ese tiempo se entiende que sería, ¿no? Sería algo que se pudiese usar, ¿no? El opio, al alcohol, ¿ya? Y esto va a permitir, ¿no? Fortalecer las arcas del Estado, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más dice? Posteriormente, Nicolás de Piérola, ¿ya? Nicolás de Piérola, ¿no? Completó estas reformas, ¿ya? Sustituyendo el patrón monetario de la plata por el oro, ¿no? Buscando una estabilidad cambiaria duradera y confianza para los mercados, ¿no? Entonces, ahí vemos ya algunas reformas que se van a realizar, ¿no? Sí, en el plano financiero y en el plano económico para poder
reactivar la economía que está pues endeudada, ¿no? Para ello, ¿qué vamos a hacer, chicos? Como siempre, ¿no? El Estado, ya peruano, préstamos, ¿no? ¿De dónde? Del extranjero, profe, ¿de dónde más, no? ¿De quién primero? De Francia, profesor, de Francia, ¿no? De la casa Grace. Y luego de Inglaterra, ¿no? De Inglaterra. Ya, después, profe, sencillo, ¿no? De Norteamérica, pues, profe. Ya en la actualidad, de los chinos, ¿no? De los chinos y otras potencias mundiales, ¿no? Del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, etcétera, ¿no? Que muchas veces vivimos endeudados, ¿no? ¿Ya? Correcto. ¿Qué más? Ahí vemos el contrato, Grace, ¿no? Y la transformación de la infraestructura, lo que le estaba indicando. ¿Para qué había sido básicamente? Para abrir nuevas concesiones de ferrocarril, ¿no? El Estado peruano entregó sus ferrocarriles, ya, a sus accededores ingleses. Primero fue, chicos, el contrato Grace y luego el contrato Dreyfus, ¿ya? Primero fue a Francia y luego a Inglaterra, ¿ya? Por un periodo de 66 años, ¿no? ¿Qué más dice, chicos? A cambio, el Perú, ¿no? Quedó liberado de la pesada deuda externa, ¿ya? Entonces, le dan en concesión para que puedan extraer, ¿no? No tener uso de los ferrocarriles y poder extraer, ¿no? Ya los minerales, principalmente, pues, cobre, hierro, ¿no? Lo que se extraía, ya, por un periodo de 66 años, ¿no? ¿Qué más? Dice, la gestión británica, ¿no? Se da la fundación de la Peruvian Corporation, la administración de la construcción de las líneas férreas, ¿no? Muy bien. ¿Qué más nos dice? Se da en el marco del inicio de una fuerte influencia británica, ¿no? En el sector estratégico de la economía nacional. ¿Ya? Recursos adicionales, ¿no? Se va de la entrega de 3 millones de toneladas de guano, ¿no? Y 33 anuales, ¿ya? A cambio, ¿no? De 33 anuales de 800.000 de libras esterlinas, ¿no? O sea, va a haber una especie de intercambio comercial, ¿ya? Muy bien, lo que otorgó, dicen, el derecho a la libre navegación, ¿no? Ya por el lado de Titicaca, facilitando el comercio regional. Ya hay que entender, chicos, que en esa época, pues, ¿no? Ya aún, ¿no? Por ejemplo, Bolivia podía, ¿no? Tenía acceso al mar, ¿no? Ya nosotros también podíamos comercializar y intercambiar productos con Bolivia, ¿no? En ese contexto, ¿ya? Muy bien. Ahí vemos algunas transformaciones en el aspecto social y en el aspecto ideológico que son importantes. Se va a dar, por ejemplo, las luchas obreras, ya el surgimiento de algunos movimientos de carácter, como habíamos indicado, anarcosindicalista. Ya las luchas obreras van a asumir esa posición, que es una corriente positivismo, ¿no? El positivismo, el llamado anarcosindicalismo, ¿ya? Es una corriente también, ¿no? Digamos, política que tiene sus orígenes en Europa, ¿no? Y va a tener influencia en el Perú y el principal hacedor ya va a ser Manuel González Prada, ¿no? Él va a ser el líder, ya quien va a encabezar esas luchas obreras, ¿no? ¿Sí? Dice, el periodo marcado por el inicio de las primeras luchas obreras organizadas en el Perú, ¿no? Tras el colapso económico de la posguerra, ¿ya? Suscitada por la situación laboral, ¿no? Sí, por la situación precaria de los trabajadores, ¿no? Y buscaban nuevas reformas, ¿ya? Por la lucha de nuevos derechos, ¿no? Sociales. En esa época, chicos, ustedes deben saber, ¿no? Ya las horas de trabajo, pues no son 8 o 9, ¿no? Ya, y si es que tú pasabas esas horas, no había, pues, el reconocimiento de las horas extras, ¿no? Ya el sueldo pues era ínfimo, ya todos tenían que trabajar, desde pequeños hasta ancianos, ¿no? Ya no se garantizaba ningún tipo de beneficio social, ¿no? Etcétera. Entonces,
Este movimiento, ya llamado los anarcosindicalistas, van a luchar por eso, ¿no? Ya por reconocimiento de algunos derechos. Principalmente la lucha va a ser por las 8 horas de trabajo. Acá vemos, ¿no? El auge del positivismo, ¿ya? Por ejemplo, hay un filósofo en esa época, ¿no? Pedro Zulem, ya es uno de los gestores también de esta corriente filosófica, ¿no? Y también, por otro lado, está Manuel González Prada, ¿no? Esta corriente se estableció como en el marco intelectual dominante, ¿no? Planteó la ciencia y el conocimiento empírico, lo que habíamos indicado, ¿no? El conocimiento empírico. Ya, aquello que me sirve, muy bien, pero que es parte que debe partir de la experiencia, en resolver los problemas, ¿no? ¿Ya? Acá nos dicen poder resolver los problemas, ¿no? En este caso, los problemas nacionales. Y acá vemos al anarquista, ¿no? Ya Manuel González Prada, ya que planteó o desarrolló el pensamiento anarquista, cuestionando radicalmente las estructuras de poder, ya tradicional, ¿no? En su discurso instaba a la libertad individual. Él es un libre pensador, ¿no? Rechazó cualquier forma de autoridad. Tanto sería, chicos, ¿no? Que algunas veces, ¿no? Obviaba, porque él es literato también, ¿no? Ya, tal vez en literatura su profesor les vaya a hablar. Ya tiene también ya obras en esta línea. Pero él odiaba, ya, usaba, por ejemplo, nuevos neologismos, o sea, palabras novísimas, nuevas, ¿no? Y odiaba palabras o llamados el arcaísmo, o sea, palabras, ¿no? Que los españoles cuando llegaban usaban, ¿no? Y odiaba usar algunas vocales, ¿no? Ya era totalmente, ¿no? Estructuralmente, digamos, dentro de la lingüística, pues, aborrecía también, ¿no? El uso del castellano, ¿no? En cierta medida. A ese nivel, pues, llegó, ¿no? Con el ánimo, claro está, pues, de buscar cierta transformación, ¿no? Dentro de nuestra estructura social. Acá tenemos el gobierno de Miguel Iglesias, ya, que se llama el periodo, o su clave, o su lema era el periodo de la reconstrucción institucional, ¿no? O reconstrucción nacional. Ya que pues, duró entre 1883 al 85, ¿no? Ya lo que va a buscar, chicos, por ejemplo, es la creación de instituciones emblemáticas, ¿no? Ahí, por ejemplo, aparece el Colegio Guadalupe, ¿no? En Lima. Ya que, bueno, lo va a afianzar, ¿no? Se va a dar la apertura de esa institución. De la Universidad también Mayor de San Marcos, ¿no? Ya. Además que Ricardo Palma es nombrado como director de la Biblioteca Nacional. Ricardo Palma es conocido como ¿no? El ¿cómo se diría? A ver, bibliotólogo mendigo, ¿no? Ya tuvo que reconstruir toda la destrucción que había hecho, ¿no? Las tropas chilenas ahí. Sí, y en el aspecto científico, pues hay, ¿no? La figura de Daniel Alcides Carrión, ¿ya? Que fue un prócer, ¿no? Dentro de la medicina peruana, ¿no? Ya. También tenemos el primer gobierno ¿no? de Andrés Avelino Cáceres, ya que va a destruir definitivamente, por ejemplo, la esclavitud, ¿no? Peruana. Si bien es cierto, cuando se da la declaración de la independencia, sí, solamente era para los nacidos después del 28 de julio, pero aquellos que ya tenían la condición de esclavos, aún mantenían, ¿no? Tenían esa situación de vasallo, ¿no? En cierta forma. Pero en ese gobierno también se va a dar la libertad, ¿no? De los esclavos, ¿ya? Ahí vemos, chicos, ¿no? Va a haber algunas reformas, por ejemplo, la reforma monetaria, la que se estaba indicando, ¿no? Se va a dar la consolidación del contrato Grace, ya, con el banco italiano, dice, ¿no?
Va a ser el primer banco moderno del país, ¿ya? ¿Qué más? Se va a dar la descentralización y también el desarrollo educativo, ¿no? Se van a dar las llamadas juntas departamentales. Ahora, después hubo también, ¿no? Los departamentos y ahora regiones, ¿no? Ya constantemente, chicos, ha habido esa figura de poder descentralizar, ¿no? Ya, y poder, digamos, en cierta forma, pues, tener una forma de destruir el centralismo limeño, ¿no? Que hasta ahora, pues, asfixia a los demás provincias, departamentos, ¿no? Ya, ¿quiénes son chicos de Lima, de por acá? A ver, ¿alguien es de Lima? Chicos, pues todos somos de provincia, ¿saben? Yo, profe. Ah, usted es de Lima, señorita, muy bien. Ajá. Claudia, por ahí también dicen yo, ¿no? Hay varios chicos, correcto, ¿no? Sí, y Lima, chicos, deben saber, ha sido creada o ha sido formada, ¿no? Por las provincias, ¿no? Las migraciones que se dieron a partir de 1920, 30 y después en 1960, ¿no? Etcétera, ya permitieron, en cierta forma, pues, que Lima sea la más poblada, ¿no? Dentro de todos los departamentos del país, ¿no? Pero lamentablemente, pues, en Lima está centralizado todo. La mejor educación en Lima, ¿no? La mejor salud en Lima, ¿no? Las empresas, ¿no? Ya principales están en Lima, ¿no? Y muchas veces las provincias, los otros departamentos somos o son dejados de lado, ¿no? Ya, entonces, es importante, chicos, lo que se indicaba, ¿no? En aquella época también, ¿no? Buscar la figura ¿no? De las juntas departamentales, ¿no? ¿Ya? Las juntas departamentales. ¿Qué más, chicos? En el arte y la cultura se va a buscar, ¿no? Por ejemplo, la reconstrucción nacional, ¿no? Manuel González Prada va a dar un discurso en el Politeama. Es el discurso que ustedes habían dicho, esa frase, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes en la obra, ¿no? Ya va a tratar de cambiar, pues, la conciencia, ¿no? Que tenía ese Perú atrasado, ¿no? Retraído, donde, pues, las castas tradicionales tenían poder, tenían control, ¿no? ¿Ya? Esas castas añejas, ¿no? Debiesen dejar de dar paso, pues, a nueva juventud, ¿no? Esa juventud, pues, con ansias de construir una nueva nación, ¿no? Un nuevo Estado, ¿no? ¿Ya? Eso planteaba él, pues, en su momento. Ya acá también tenemos la gestión de Remigio Morales Fernández, ¿no? Bermúdez, perdón. Se va a dar algunos avances, ¿no? En la diplomacia, ya, por ejemplo, el tratado de García Herrera, ya, básicamente entre Perú y Chile, ¿no? Ya para limar ciertas fricciones que había hasta esa época, porque no se calmaba, ¿no? Había constantes fricciones y iba a haber un tratado para poder, en cierta forma, ¿no? Definir las fronteras, ¿no? ¿Qué más? Va a haber avances legales, también va a aparecer la figura del habeas corpus. Ya esto es un derecho, digamos, es una garantía constitucional, ¿no? El habeas corpus significa si alguien es detenido de forma arbitraria, ¿no? Sin proceso judicial, ya, ustedes deben saber, ¿no? Ya no puede ser detenido, pues, no dependiendo del delito también, no puede ser un día, o en el caso de terrorismo, 15 días, ¿no? Etcétera. Pasado ello, ¿no? Se plantea el habeas corpus, ¿no? O sea, libertad del cuerpo, ¿no? Corpus significa cuerpo, liberen el cuerpo. Ya cuando alguien ya ha sido sentenciado, supongamos a 10 años, ¿no? Muy bien, ya cumplió los 10 años, ¿ya? Y un día, y no quieren darle la libertad, muy bien, se plantea también el habeas corpus. En esa época ya tiene ya también sus indicios, ¿no? También en infraestructura se van a dar la construcción del ferrocarril central, ¿no? ¿Ya?
que va a recorrer desde, ¿no? Principalmente va a ser ya de la Oroya para poder extraer, ¿no? Minerales hacia la costa, ¿no? Hacia Chaclacayo principalmente. Ya, y el fin del militarismo, que es la época ya de la llamada reconstrucción nacional, chicos, ya va a tener su fin, como todo inicio tiene un fin, ¿no? Que va a ser otra vez ya el inicio de la época de los civilistas. Ya dice el intento de Cáceres por mantenerse el poder mediante el segundo gobierno, ¿no? Desencadenó la violencia civil. Nicolás de Piérola llegó en coalición nacional con la alianza de Partido Demócrata y el Partido Civilista. Este partido es el partido de la aristocracia, ¿no? Ya, que va a llegar otra vez al poder, sí, en alianza de los terratenientes, los gamonales, porque ellos también tenían, pues, ¿no? Su población, ¿no? Campesina, que le respaldaba, entonces con ellos van a tomar otra vez el poder, ¿no? En marzo de 1895, las fuerzas de Piérola, ¿no? Ingresan a Lima, ya desatan 3 días de sangrientas batallas en las calles de Lima, ¿no? Y es el colapso de Cáceres, ¿ya? Sí, con eso ya termina, ¿no? El militarismo y termina también la figura de llamada reconstrucción nacional, ¿ya, chicos? Muy bien. Así es, profesor. Sí, sí, hija, ¿algo que decir? Perdón. No, nada, profesor. Muy bien, ya. Entonces, solo como, digamos así, como reflexión final, pues, el Perú ha tenido que pasar por muchas peripecias, ¿no? Hasta la actualidad, creo yo, ¿no? Es como un círculo vicioso, ¿no? Ya, en la cual no aprendemos de nuestros errores, ¿no? Volvemos a cometer las mismas situaciones, los mismos problemas, ¿no? En su momento había ansias de construir una nueva patria, una nueva nación, ¿no? Pero no se logró, ¿no? ¿Ya? Así es. Sí, entonces es una tara que hasta ahora acarreamos, chicos. Ya esperemos, pues, en el futuro poder consolidarnos como un Estado unificado, como un Estado-nación, ¿no? Donde todos pensemos y tenemos un horizonte único, ¿no? Ya encaminarnos a ser, pues, un Estado libre, independiente, con metas claras para todos y para bien de todos nuestros connacionales, ¿no? Muy bien, chicos, agradecerles su asistencia, su participación el día de hoy, ¿no? A todos aquellos que han participado por el chat, ya activando su audio, su micrófono, y de eso se trata, chicos, ¿ya? De poder ahí dar a conocer nuestras experiencias, nuestros conocimientos, ¿no? De poder socializar, ¿ya? Muy agradecido ya con todos ustedes, saben que el tiempo es muy corto. Gracias, profesor. Cosas siempre por la primera vez, chicos. Bendiciones, que tengan un buen sábado y un buen domingo, chicos. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta la siguiente clase. Bendiciones. Cuídense. Gracias, profesor. Saludos, cuídense, chicos. Hasta la siguiente clase. Chao, compañeros. Cuídense todos. Cuídense. Chao, profe. Cuídense. Muy bien. Hola a todos.
A las 11 de la mañana es una entrevista con la revista Los Lectores. La tarde tenemos una sesión de fotos y a las 6 el teatro como siempre. Siempre fotos recomendadas en el. Oye, Leti, te quería comentar una idea que me está dando vueltas en la cabeza hace tiempo. ¿Cuál? Escribes tu biografía.